Como cirujano puedo lograr una regeneración tisular exitosa, pero ¿es eso un pie funcional o es simplemente una prótesis biológica? Cuando creas fracturas controladas en cualquier parte de tu cuerpo, hay una reacción biológica que provoca angiogénesis. Aunque seamos cirujanos exitosos, a veces la calidad de vida del paciente no es la que debería ser. Esto se va a volver algo muy popular en muy poco tiempo, me imagino. Se han realizado estudios y biopsias tras este procedimiento de transporte tibial donde observamos una reducción de ese proceso inflamatorio destructivo. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Life of Flow. Perdimos la cuenta, así que no sabemos qué número es. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a Michael Teodolou. Es podólogo, profesor adjunto de cirugía en la Facultad de Medicina de Harvard. También es jefe de cirugía de pie y tobillo en Cambridge Health Alliance. Como saben, defendemos la arterialización, pero surgen nuevas opciones, como la angiogénesis por distracción. Lo veremos en el programa. Él explicará conceptos técnicos y nos guiará en un caso. Si tienes oportunidad de echarle un vistazo, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, pues algunas imágenes son impresionantes. Sí, estaba alucinando con esto, estuvo muy bien. Sí. En fin, quédate y hablemos. Es un verdadero honor contar el día de hoy con la presencia del doctor Michael Teodolou. Bueno, y nos va a hablar de un tema muy interesante. He oído hablar de ello de pasada y tengo muy pocos conocimientos al respecto, así que tengo muchas ganas de aprender más. Michael, ¿por qué no nos das un poco de contexto sobre quién eres, dónde estás, el tipo de trabajo que realizas y cómo se relaciona con el salvamento de extremidades? Ejerzo en Cambridge Health Alliance, Massachusetts. Soy jefe de cirugía de pie y tobillo y profesor adjunto en Harvard. Me centro en cirugía de extremidad inferior, distal, ortoplastia, salvamento de miembros y corrección de deformidades. He dedicado gran parte de mi carrera a la preservación de extremidades en el ámbito de la diabetes, lo cual nos mantiene a todos muy ocupados, obviamente, entre nuestros colegas vasculares, podólogos y ortopedistas. Es una población muy compleja. He dedicado gran parte de mi carrera a esto y a luchar la batalla que todos libramos para preservar extremidades. No solo preservar extremidades, sino preservar extremidades funcionales. Y creo que eso es algo que siempre aclaro al principio de estas conversaciones. Como cirujano, al fin y al cabo, puedo crear una envoltura cerrada, puedo lograr una regeneración tisular exitosa, pero en última instancia, ¿es eso un pie funcional de mala calidad? ¿Es eso realmente un pie o una extremidad funcional o es simplemente una prótesis biológica? A medida que avanzo en este proceso y reflexiono sobre todo lo que pasa en mis pacientes, me pregunto, ¿cuál es realmente mi objetivo? ¿Qué es lo que lograré? Es una batalla constante. Entonces me duele admitir que aunque seamos cirujanos exitosos, a veces la calidad de vida del paciente no es la que debería ser. Paso gran parte de mi tiempo en este ámbito y esto es en cierto modo lo que me llevó a este proceso tan interesante o a una perspectiva alternativa sobre cómo podemos lograr potencialmente la preservación de extremidades en estos casos en los que no hay otras opciones. Tiene equipo multidisciplinario, trabaja de cerca con cirugía vascular. Trabajo muy de cerca con dos cirujanos vasculares. Compartimos clínica y no podemos funcionar por separado. Con estos pacientes debemos trabajar mano a mano, sin duda. Para mí, sin un cirujano vascular, esto es imposible de hacer solo.
Qué genial. Bueno, hemos hablado aquí bastante en este podcast sobre temas relacionados con nuevas técnicas de revascularización y mencioné brevemente fuera de grabación que estamos muy entusiasmados con algunos de los resultados y los datos iniciales. La arterialización de las venas del pie. Y parece ser algo que estamos haciendo de forma más rutinaria en pacientes con calcificación arterial medial avanzada y una enfermedad pedal distal bastante significativa en los que esencialmente no quedan opciones. La verdad es que a través de foros académicos y el acceso a foros digitales como LinkedIn y Twitter, nos exponemos a cosas que están pasando en diferentes partes del mundo, lo cual parece ser también otra solución a este problema, ¿verdad? Entonces, cuando creas fracturas controladas en cualquier parte de tu cuerpo, hay una reacción biológica que provoca angiogénesis. Empezamos a oír rumores y seré sincero, Michael, no tengo idea de cómo funciona, pero empezamos a estudiar estas fracturas controladas, bueno, ya saben, al estilo Ilizarov, entendiendo que el aparato de Ilizarov es una especie de dispositivo de fijación externa circular que ustedes en cirugía de pie y tobillo y cirugía podológica usan mucho para... Ya sabes, Charcot y otras cosas distintas. Sí, claro. Y obviamente se siente muy cómodo con ello. Pero ya sabe, la idea de que usted crearía una fracción controlada en un paciente con CLTI sin opciones con la intención de generar flujo sanguíneo, no me es posible hilar tan fino en este momento, sí. Pero sinceramente me entusiasma mucho lo que esto implica, ya que una gran parte de estas arterializaciones, de lo cual hablaré más adelante con detalle, se consiguen mediante la creación de grandes TMA de tipo guillotina. Entiendo. ¿Podría decirme si la osteotomía de los huesos metatarsianos llega a generar una neoangiogénesis? ¿Se considera esto como parte integral del proceso de arterialización? ¿O es que acaso ocurren ambos procesos de manera simultánea? ¿Logro explicarme bien? La verdad es que no tengo una buena respuesta. Sabemos que con el procedimiento que realizamos, si se puede hacer una fractura controlada, si se puede hacer una corticotomía controlada y se puede distraer esto de una manera que se ha establecido con el tiempo. Observamos angiogénesis y neurogénesis, la respuesta curativa del cuerpo, no solo de forma local, sino que también se extiende a distancia hacia otras zonas que requieren sanar. Esa es nuestra apreciación de las cosas. Y no solo eso, en los sitios de lesión como donde hay daño tisular, también podemos observar los efectos de la respuesta inflamatoria con este procedimiento. De hecho, se han realizado estudios y biopsias que analizan la respuesta de los macrófagos tras este procedimiento de transporte tibial que llevamos a cabo, donde observamos un control de la respuesta de los macrófagos M1 y M2 y una mejora en las proporciones de M2, lo que nos permite ver una reducción de ese proceso inflamatorio destructivo. No sabemos exactamente cómo funciona, pero sí vemos que puede modificar ese proceso inflamatorio destructivo de curación de parte de este tejido y producir una angiogénesis allí. Esa misma pregunta siempre ha estado ahí rondando incluso en mi propia mente. Aunque pueda parecer anecdótico, mis resultados replican fielmente lo que mis colegas ortopedistas en China han demostrado durante años. El cuerpo humano responde favorablemente y finalmente estamos logrando una curación real de tejidos y la preservación de extremidades al hacer esto.
Puedo decirte con seguridad que podemos controlar dónde se está produciendo esta respuesta. No puedo, pero podemos ver que es en un área donde el cuerpo lo requiere, necesita sanar y parece estar ocurriendo en los sitios de nuestras heridas. Así que estamos viendo este proceso de curación activo que parece correlacionarse con la corticotomía y la traslación que estamos realizando, y eso es realmente en lo que estamos. Un paso antes, Claro que quien sí. empezó, mencionaste a los chinos, ¿podrías profundizar en el origen, Sí, así quién que- lo descubrió y cómo te involucraste? ¿Qué te motivó a aprender y probar esto? Efectivamente, así es. En realidad, si nos fijamos bien, los principios fundamentales se remontan directamente a la figura de Ilizarov. Él ya lo planteó originalmente durante la década de los años 50, analizando la respuesta biológica al estrés por tracción en las corticotomías, así como su proceso de cicatrización y la posterior osteogénesis, observando con detalle cómo la distracción mecánica genera, a su vez, la angiogénesis. Y luego, en tiempos recientes, fueron nuestros colegas ortopedistas chinos quienes analizaron específicamente al principio la tromboanquitis obliterante y el uso inicial de TTT fue en la tromboanquitis obliterante para ver si podían obtener una respuesta de curación simplemente realizando una corticotomía. Y luego lo analizaron en úlceras de pie diabético. Dentro de un estudio clínico que contó con la participación de 150 pacientes, 144 lograron sanar de sus heridas graves de pie diabético, lo cual resultó en que únicamente se realizaran 4 amputaciones digitales, mientras que el resto de los miembros fueron conservados. Circulaba un trabajo sumamente convincente del cual empecé a oír y a leer, y poco después surgió mucha más información al respecto. Al analizar sus principios y técnicas y compararlos con mi corrección de deformidades según Ilizarov, me dije a mí mismo, sabes, tengo una población de pacientes realmente muy compleja, con mis colegas vasculares, expertos en revascularización, y me familiarizo con la arterialización venosa profunda. Sé que mi centro es más general. Curiosamente, un colega presenta su informe sobre la AVP la próxima semana y sus resultados, y si es, ya sabes, prometedor o si todavía no ha llegado a ese punto, por así decirlo. Independientemente de eso, sabemos que es un proceso desafiante y que son heridas difíciles de sanar. Revisé los otros tratamientos que estábamos haciendo y lo que analizamos desde un enfoque regenerativo. Hacen un trabajo increíble logrando permeabilidad y flujo sanguíneo en la extremidad con sus técnicas asombrosas, pero aún falta un proceso de curación regenerativa. Así que tenemos todos estos otros enfoques que hemos realizado y ya sabe que buscan una recuperación regenerativa del tejido más allá del flujo sanguíneo necesario, ¿no? Así que empecé a unir todas las piezas en mi cabeza, revisando la literatura que existía, la curación que estaba observando con respecto a algunas de las correcciones de deformidades y la curación de los tejidos. Al observar la recuperación anecdótica de las osteotomías y de las fusiones óseas tras otros procedimientos y al usar técnicas de distracción, pensé, quizá exista algún principio fundamental o un beneficio oculto aquí. Sí. Y fue entonces cuando dije, luego revisé la literatura que llegó y se presentó en la AOFAS, la Sociedad de Ortopedia de Pie y Tobillo, analizando sus resultados sobre angiogénesis por distracción de la comunidad ortopédica china. Empecé a profundizar en su trabajo y dije, bueno, tal vez tenga sentido, pero puedo mejorarlo. Y bueno, ahí es donde le di mi toque personal al enfoque y a la técnica, y más tarde podemos hablar de eso. No es tremendamente diferente, aparte de la fijación que utilizo. ¿Y por qué la utilizo? Tiene su fundamento. Bueno, empecé a usarlo en pacientes que ya no tenían opciones y vi los resultados que ahora estoy viendo. ¿Podrías profundizar en eso? ¿Qué es la angiogénesis por distracción? ¿Cómo? Sí, ¿Por qué? sí. ¿Dónde? ¿Y a quién se le aplica?
Bueno, hasta ahora los he reservado principalmente para casos de salvamento de extremidades sin alternativa. Empiezo a verlo como un complemento regenerativo para la recuperación en casos graves como tratamiento auxiliar. Se deciden en pacientes ya revascularizados que no han mejorado del todo, donde persisten problemas de cicatrización y riesgo de perder la extremidad. Así que estos son pacientes a los que les ofrezco lo que considero un procedimiento bastante sencillo de realizar, con un riesgo limitado, y en mis manos creo que es bastante elegante. Así que realizamos una corticotomía tibial y esto se hace aproximadamente en la cara medial de la tibia. Ahora, de hecho, es algo percutáneo, sin incisiones, es mínimamente invasivo. Uso una fresa para crear una ventana unicortical de 5 por 2 centímetros en la cara medial tibial. Luego inserto los pines en ella. Actualmente estamos usando dispositivos de fácil acceso para crear un mecanismo que desplace esta ventana lateralmente, por así decirlo. Esa es nuestra lateralización de esta corticotomía mediante un fijador externo. Ahora bien, históricamente y lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se ha registrado es que la mayoría ha estado utilizando un fijador externo monorraíl. He estado usando un fijador circular y acoplando este motor a él. Lo hago porque es un montaje mucho más estable. Así los pacientes caminan con total comodidad sin riesgo para la corticotomía. Es un fijador de tipo multiplano, no uniplano. El fijador circular permite añadir una plataforma para lograr la descarga de heridas tras una cirugía ortoplástica. Las zonas más difíciles de manejar son sin duda el retropié, el tobillo y el talón. Esas heridas requieren una descarga constante. Realizar mi corticotomía tibial y utilizar un fijador circular con una extensión a una placa podálica me permite también introducir algo de ortoplastia y la descarga de esas heridas con esa técnica, lo cual no podría hacer con un fijador externo monorriel. Entonces se realiza la corticotomía. Una vez más lo hacemos de forma percutánea sin romper la piel. Estos procedimientos ahora me llevan, si no utilizo un anillo de descarga de extensión, unos 20 a 25 minutos en el quirófano, especialmente para la herida. Es un enfoque bastante sencillo y dejamos que la corticotomía repose durante unos 7 días, lo que llamamos periodo de latencia. Una vez hecho esto, permitimos que el paciente comience a realizar la traslación o distracción de esa osteotomía y se basa en el principio de Ilizarov. Es 1 milímetro diario, 1/4 de vuelta 4 veces al día, o sea, 1/4 de milímetro para una distracción gradual. Lo haré durante 2 semanas, así distrayendo esta osteotomía 1.4 centímetros en ese periodo. Tras un periodo de 2 semanas, el paciente reubica la osteotomía en otras 2, encajándola con precisión en la ventana, y consolidamos durante 2 semanas más. Es un proceso completo de 7 semanas que incluye las fases de latencia, distracción, reubicación y consolidación. Después, el paciente regresa al quirófano y el fijador circular se retira en un lapso de 10 a 15 minutos. La mayoría deberá utilizar una bota de inmovilización durante un periodo de 4 a 6 semanas para asegurar la correcta curación de la osteotomía y evitar complicaciones. Lo interesante de esto es que a través de este proceso con mis colegas vasculares hemos estado realizando angiografías por catéter pre-TTT. La mayoría de ellos se ha sometido a una angiografía por catéter con algún tipo de intervención, ya sea que hayan tenido algún tipo de colocación de stent o revascularización. Pero también hemos estado realizando en ese momento a unas 8 semanas de la operación después de la TTT, un angiocatéter de control. Y curiosamente, lo que hemos estado observando es un mayor reclutamiento de flujo hacia la extremidad después de la TTT. Esto nos sugiere si estamos teniendo algún tipo de aumento del flujo colateral, algún tipo de angiogénesis. No sabemos si hay respuesta dilatadora para mejorar el flujo.
Pero vemos mayor reclutamiento tras completar la TTT con estos angiocatéteres. En eso estamos. Además, seguimos con el proceso de cicatrización y gestión de tejidos. ¿En qué momento, siendo optimistas y considerando el mejor escenario, podremos ver cambios en la pierna y en la herida que nos indiquen que todo va bien? Sí, es increíble. Podemos ver la reperfusión de manera bastante espectacular. Yo en una etapa muy temprana, dentro de un proceso bastante inmediato, he realizado algunos de estos procedimientos para colegas míos que tenían heridas completamente disvasculares, que han persistido y que realmente los han condenado a probablemente amputaciones por debajo de la rodilla. Y vieron, deja que Michael haga el TTT, completamos el TTT, el paciente vuelve para un desbridamiento posterior o técnica de injerto para el cierre y observan una mejora inmensa en el sangrado tisular, una respuesta hiperémica que no veían antes. Lo podemos ver durante el proceso de distracción. Es bastante rápido, la verdad. Vaya, ¿y cuál es el promedio? ¿Tienen, antes que nada, han medido ustedes los cambios en la TCP-O2 con esto? Así que ahora mismo no hacemos TCP-O2, estamos usando FLIR, hacemos termografía, evaluamos y sabemos que en este momento no tenemos ninguna cifra real certificada que lo sugiera, pero hacemos termografía FLIR para evaluar la reperfusión del tejido. Así que estamos usando termografía en este momento. ¿Y cuándo espera ver un cambio en la imagen? En general, veremos el cambio al empezar tras la distracción inicial, tras 2 semanas, vemos cambios tempranos de una mayor respuesta FLIR en la herida. ¿Tiene algún tiempo promedio? ¿Cuál es su tasa de salvamento de extremidades y de cicatrización? Bueno, actualmente contamos con una muestra de 20 pacientes. No es una cohorte grande, es una cifra bastante pequeña. Son 20 a lo largo de todo el año. Es quizá el mayor nacional. Hemos preservado todas las extremidades. Logramos cicatrizar todas, igual que nuestros colegas chinos. Tuvimos una muerte por otras causas. El paciente estaba muy grave, así que este dispositivo tiene otras indicaciones, ¿no? Ya cuenta con aprobación de la FDA. No pueden comercializar por esto y no hay código CPT para ese caso, ¿no? Lo que estamos usando actualmente son dispositivos aprobados para cualquier tipo de trabajo mecánico que realizamos para la corrección de deformidades. Pero decir que no he desarrollado y que no estoy desarrollando actualmente un dispositivo que vamos a presentar ante la FDA y que simplificará esto para los cirujanos, sí lo estamos haciendo. Estamos buscando reunirnos con la FDA en noviembre para simplificar básicamente este enfoque para que los cirujanos realicen esta corticotomía y en realidad más para facilitar el proceso de distracción para los cirujanos. Correcto. Es increíble, es genial. Estoy viendo también que nos habías compartido una presentación genial con un montón de casos y la verdad es que no sería mala idea que si la tienes podamos compartirla y repasar un par de ellos. Hay una imagen aquí que tiene una TMA de guillotina bilateral. Bien. Lo miraba porque es justo lo que parecen muchos de nuestros DVA. Sí, haces claro que sí. la arterialización y dejas que entre comillas, madure. A las 6 u 8 semanas volvemos para la guillotina y luego uso un sustituto, relleno y un injerto parcial. Así que, voy a incluir un pequeño injerto de piel de espesor parcial en esta historia. Pero sabe, esto empezó a rondarme la cabeza con la idea de si cree que esta misma guillotina podría estar creando, ya sabe, una respuesta biológica que esté generando parte de esa angiogénesis que necesita para que prospere. ¿Será esa la razón de los buenos resultados de estas DVA? Quizás el tratamiento agresivo cortando 5 metatarsianos. Creo que sí. Sobre ese caso bilateral, le realicé una corticotomía unilateral pensando, ¿produciría esa corticotomía unilateral una respuesta sérica o un efecto bilateral? Y si como respuesta generaría una curación sistémica, pero
su argumento podría ser igual de válido. ¿Podría el trauma local de la amputación bilateral tipo guillotina que realicé facilitar un proceso de curación regenerativa a Entiendo. nivel local igual de bien que mi corticotomía? Y no lo sé. Esa es una Está bien, sí, eso esa es una gran precisamente pregunta. lo más bonito de todo esto. Me parece algo muy interesante. Parece ser, tal y como usted comenta, un proceso de curación de carácter regenerativo. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir con eso? Creo que eso lo promueve. Creo que sí promueve la angiogénesis. Creo que tenemos estudios que respaldan que sí afecta la respuesta inflamatoria local en áreas de alta demanda. Creo que también promoverá otros factores que favorecen la cicatrización de heridas en esa zona con la angiogénesis que estamos creando. Así que creo que hay una neogénesis que está ocurriendo simplemente en respuesta a esta lesión aguda que estamos manejando de forma controlada. Y anecdóticamente, eso es lo que estamos observando. Es interesante. Acabo de recibir un artículo que analiza, de hecho, están haciendo esto, analizando corticotomías cierre craneales para lesiones arteriales del cerebro, y actualmente lo están haciendo en modelos de ratas y observando también la angiogénesis en esos modelos. Así que debe haber, sabemos, un proceso regional de Es curación y angiogénesis en curso. Sería increíble si fuera sistémico y pudiera simplemente hacer una corticotomía de la tibia del cerebro. Va directo al cerebro, ¿no te Sí. parece? Exacto, así es. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, ¿es esto algo que potencialmente tiene un papel incluso en pacientes sin opciones, como el de salvamento de extremidad con enfermedad femoral multinivel y una herida grave en el pie por su efecto Sí, en la cicatrización? Sí, estoy de acuerdo. Como tengo una fascia cervical que acabamos de tratar, es diabético con 3 vasos. El Doppler muestra flujo en 3 vasos, pero se observa cicatrización vascular, antecedentes de tabaquismo y demás. Cuando se genera una herida de gran extensión localizada tanto en el dorso como en el tobillo, la TTT será de gran ayuda para favorecer y acelerar su proceso de cicatrización, complementando así de manera efectiva todo nuestro protocolo de cuidado óseo. Sí, sabemos bien que estos pacientes tienen una capacidad de cicatrización bastante reducida. Realmente aún no hemos logrado describir el cómo ni el porqué de este menor potencial de cicatrización. O sea, es algo multifactorial y tiene que ver con muchas cosas, principalmente el estilo de vida y la nutrición. Pero si esta es una posible vía quirúrgica inmediata para lograr algún efecto correctivo en el daño orgánico, entonces eso es increíble, ¿no? Y esto se va a volver algo muy popular en muy poco tiempo, me imagino. Sí, la historia aún está por contarse. No sé, Michael, si puedes verlo. Lo que has hecho es increíble. Me siento culpable. Vi a este paciente la semana pasada. El cirujano de pie y tobillo y yo dijimos, no creemos poder hacer nada. Ella terminó en una amputación bajo la rodilla por hueso calcáneo expuesto y destrucción total del medio pie y retropié. Había infección y más cosas. Quizá no sea igual, pero era de esas cosas que ves y piensas, será difícil de reconstruir. Quizá requiera una hemicalcanectomía, luego ver cómo hacer un colgajo y suerte hallando un cirujano plástico que quiera cubrirlo, bla, bla, bla. Ya sabes cómo va. Guíanos tú en este caso. Yo pasaré las diapositivas desde aquí. Sí, fue un paciente muy complicado. Requiere que el paciente esté comprometido, pues es un proceso largo donde pueden surgir muchas fallas y complicaciones. Era un buen hombre que ingresó con una infección grave. Si puede bajar un poco para refrescarme la memoria, pase a la siguiente. Se sometió a varias cirugías y desbridamientos. Era diabético y exfumador. Aquí ve la lesión inicial al ingresar. Es una herida neuroisquémica. Es un reto. La del talón. Sabemos que las del talón son devastadoras en estos pacientes. Uso colgajos surales invertidos.
Hago todo eso. Esos colgajos así, en diabéticos pueden evolucionar como sea. Es la naturaleza de la bestia. Debemos lograr cobertura tisular robusta aquí. Limitarse a calcanectomías o desbridamientos no mantiene la remisión. Esa curación glorificada no funciona. Son heridas inherentemente difíciles. Tenemos una herida neuroisquémica en una zona compleja. Revisen los resultados preliminares. Hay osteomielitis en el hueso calcáneo, tan solo se sabe por los marcadores inflamatorios y el aspecto de la herida. Los hallazgos radiográficos no se observa mucha destrucción cortical. Se puede ver un poco la envoltura de tejido blando ahí donde está el defecto, pero no se observa una destrucción agresiva del calcáneo. De nuevo, no mostraron mucho edema medular ni daño cortical. Odio las resonancias. Yo también, lo mismo digo. Pero a mis infectólogos les encantan y se guían por ellos. Les encanta. ¿Sabes quién les... Me encantan, de verdad. Sí. Ay, Dios mío. Y nos llevan a hacer cosas que realmente no queremos hacer. La resonancia no se ve mal, pero sí había una herida neuroisquémica con una infección extensa. Como pueden ver, desbridamos profundamente hasta llegar al hueso, incidimos y drenamos el compartimento medial, logrando desbridar todo el tejido. No iniciamos terapia de presión negativa, ni apoyo la instilación, por eso las hago. ¿Con qué? ¿Qué le pones? Solo usamos solución ¿El suero? salina. Probamos otros agentes, pero preferimos la salina, la verdad. Esa es la realidad, tal cual. Yo también uso Bash. ¿Y tú qué usas? Bash. ¿Cómo Bash, se pronuncia? ¿Basha? Yo digo Bash. Digo Bash. Viene a ser exactamente lo mismo, ¿no es así? Podemos Sí, ahí pasar está. ya a la siguiente diapositiva. Veamos, esta era la arteria del paciente. Le hicimos una angiotomografía. Vean los resultados. La biopsia del calcáneo reveló múltiples organismos. Curiosamente había cándida, así que también tratamos la levadura. Donde trabajo en Boston, les daré contexto. Cambridge Health Alliance es junto con el Boston Medical Center, mi institución, el otro sistema hospitalario público. Tenemos una población muy grande de habla criollo haitiano, portugués, brasileño y español. Nosotros, yo ejerzo justo en el patio trasero de Harvard y la población de pacientes que trato no lo creerían. Vive en la parte de atrás de la Universidad de Harvard. Nosotros atendemos a una población que se encuentra muy desatendida, por lo cual vemos muchos casos clínicos que llegan directamente desde el avión. Y honestamente creo que este caballero fue precisamente uno de esos casos que llegan directamente a nuestro servicio de urgencias médicas. Me encargo de tratar casos de polio que resultan bastante inusuales y me tuvimos que volver a realizar un desbridamiento. Utilizo muchos dispositivos de descarga, sobre todo en la zona del talón. Y soy sumamente agresivo al proteger esa área. Bueno, realizamos la osteotomía de calcáneo, el desbridamiento y el cierre de la herida y en realidad nunca presentó leucocitosis. Lo cubrimos con antibióticos, trabajamos con nuestros infectólogos y luego pasó a rehabilitación. Disculpe, ¿por qué una osteotomía del calcáneo? Dice osteotomía. Hacemos una calcinectomía parcial. Así que en estos casos yo hago, si creo que hay osteomielitis in situ, realizo una calcanectomía parcial y luego realizo una técnica de silo utilizando sulfato de calcio y coloco una impregnación de vancomicina o Bangent en el calcáneo para la elusión de fármacos en el calcáneo. De acuerdo. ¿Y usted son absorbibles? ¿Los deja dentro? Sí, el sulfato de calcio es completamente absorbible. Sí, así que tienden a drenar mucho. Ese es su problema. ¿Eso se maneja con el sistema de vacío o con...? Drenaje al vacío y cuidado de heridas. Fue a STIR y lo trasladaron por insuficiencia cardíaca. Es un paciente delicado. Allá sugirieron, como dijo, amputar bajo la rodilla. Poco podemos hacer o la familia rechazó la amputación bajo la rodilla. Ven la calcanectomía parcial ya hecha, Claro, el marco de descarga y la herida que tratamos. Sí, eso es significativo. Eso sí. es algo Y luego importante, sí. tú Por lo tanto, y por ende, simplemente así que manejas esto con presión negativa. presión negativa, de desbridamientos, sí, exacto. Busco que cierre, hacerle a este paciente. Ante ese defecto, ¿qué piensa? ¿Cree que cerrará con presión negativa hasta hacer reducir la herida? ¿O piensa esto
requerirá un colgajo, solo falta programarlo. Sí, así es. Siempre que me sea posible, prefiero realizar el cierre mediante un colgajo. Busco obtener un cierre que sea realmente robusto. Si opto por la cicatrización por contracción o por un injerto parcial, es muy probable que el paciente regrese a consulta en menos de 6 meses presentando una dehiscencia. Así que realmente trato de conseguir algún tipo de colgajo de base distal o de base local en esa zona, solo para darle la mejor posibilidad. Ahora intento cerrarlos tanto como sea posible y contraerlo, y luego trato de conseguir algún tipo de colgajo robusto sobre esa región. En el caso de este paciente, procederemos a realizar un desbridamiento y a limpiar toda la zona afectada. Utilizaremos la arteria plantar lateral para diseñar un colgajo pediculado de rotación. Posteriormente, la aplicación de una matriz bicapa facilitó el cierre de toda la región. Desafortunadamente para mí, ya sabe, y esto sucedió con este paciente con compromiso, ese colgajo no prendió muy bien, tal vez por muchas razones. Al principio parecía estar bien, pero el colgajo no evolucionó bien. Ya sabes, y esto sucede con estos pacientes comprometidos, ese colgajo no prendió muy bien. Quizás por muchas razones al principio parecía estar bien, pero el colgajo no evolucionó bien. Así que... ¿Qué es lo que vemos aquí? Veo tejido claramente isquémico, hay una gasa cubriendo, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí estaba el defecto. La gasa está donde roté el colgajo hacia abajo. Fue un colgajo de base distal, rotado en sentido plantar sobre el calcáneo. Ese fue el sitio donante donde colocamos la bicapa. Por lo que veo, la gasa cubre el cierre con bicapa del sitio donante. Como ven, el principio básico es que la parte distal del colgajo suele necrosarse desde el pedículo. Por desgracia, eso le pasó al paciente. Pero a estas alturas tienes expectativas positivas sobre el avance. Estos casos son complejos. Le decimos al paciente, intentémoslo. Quieren salvar la extremidad pese al riesgo de que no sea posible. Aunque le indicaron una amputación bajo la rodilla, insistieron, sigamos adelante. Ahí surgió la idea y ahí estaba nuestra herida. Podemos considerar ahora la realización de nuestra angiogénesis por distracción. Entiendo, entonces hasta ahora no lo habías hecho. Falta la angiogénesis por distracción. Podemos salvar la extremidad y ahora enfermedad microvascular, cuidado local, repetir, IND, quirófano, procedimiento extra. Aquí entra el concepto de angiogénesis por distracción. Aquí realizamos la corticotomía tibial, seguimos con un cuidado local de la herida constante. Eso nunca cambia. Hablamos de nuestro periodo de latencia. Hemos estado experimentando un poco, si vuelven a la diapositiva anterior. Hemos estado ajustando nuestras recetas para ver qué funciona. Fíjense, hicimos distracción cortical 7 días e invertida otros 7. Probamos 2 semanas de distracción y 2 de reubicación. También hemos probado este principio de abrir el cajón, cerrar el cajón, abrir el cajón, cerrar el cajón para ver si esa traslación, reubicación tendría algún efecto diferente en la curación. No creo que hayamos visto eso en los pocos pacientes en los que lo hemos hecho. Así que no creo que esa receta cambie nada. Creo que el proceso de distracción se puede hacer en 2 semanas con la reubicación, pero probamos el principio de abrir y cerrar cajones. Luego lo revertimos y reposicionamos al paciente. El paciente recibía antibióticos sistémicos por cultivo. Para evaluar un poco cómo va nuestra calcanectomía, en qué punto estamos, se realizó un dúplex arterial de control y desarrolló un proceso oclusivo distal en los dedos menores. No estábamos seguros al empezar a revisar la literatura china de si se sabía que esta corticotomía provocara algún tipo de fenómeno embólico y realmente no pudimos encontrar nada al respecto. Pero observamos que con el dúplex arterial había una oclusión distal completa de la arteria tibial posterior y hubo preocupación por una microembolización. ¿No sería eso debido a potencialmente tu colgajo?
Sí, podría haber sido por el colgajo, pero el colgajo era de base distal, no era proximal en la punta posterior. Podría haber afectado el flujo de salida. Sí, claro. Al final hicimos amputaciones parciales, uso un monorraíl en amputación claro. entre radio central para cerrar el defecto. Aún queda esa herida plantar, como ven. ¿Recomendarías ese monorraíl en lugar de, no sé, a veces sí me gusta el pie de langosta? Sí, me encanta Christopher Vivo ha publicado sobre esta técnica, ayuda a reducir la tensión acumulada, logra acercar los huesos metatarsianos entre sí y al mismo tiempo alivia la presión sobre el tejido blando. Es un fijador realmente sencillo de manipular que permite obtener una reducción bastante precisa. Resulta ideal, especialmente cuando se retiran los radios centrales. Hicimos varios desbridamientos y vimos granulación y cicatrización. Luego colocamos un injerto de piel parcial al ver un lecho de granulación sano. Lo acabo de ver en la clínica esta semana. Es salvable, conservó el pie. Sí, creo que esto fue una buena salvada. Es realmente increíble cuando ves esto. Es un trabajo increíble, es realmente increíble. Es una locura, Fue es increíblemente todo un bueno. proceso bastante complejo, como dice, salvar la extremidad fue delicado, pero el paciente se comprometió, su actitud fue increíble y eso es gran parte de la batalla. Lograr que el paciente se involucre en su recuperación sí. es la clave. Muchos se sientan y dicen resuélvemelo sin comprometerse, pero él estaba totalmente involucrado y contaba con la infraestructura necesaria. Eso es fundamental, algo fundamental. Exacto, networking, Así siempre es. digo contactos e inversión. Sí, por Sí, supuesto. bueno, mira, Michael, esto ha sido increíble. Yo realmente quiero felicitarte a ti y a tu equipo por seguir adelante. La verdad, ahora me entiendo mucho mejor. Me surgen más preguntas, pero eso es algo bueno. Despertó mi curiosidad intelectual y yo ciertamente espero escuchar más sobre sus resultados y aprender aún más, porque ya sabes, ahí podría haber otra herramienta. El propósito de esto es despertar su curiosidad y mostrarles que existen personas dedicadas a ayudar a los demás. Michael, valoramos profundamente la labor que realizas. Te agradecemos sinceramente por haber dedicado tu fin de semana a esto. Sí. Estamos Gracias. seguros de que muchos disfrutarán de esta charla. Un honor y un placer hablar con los dos. Muy bien, amigo. Muy bien, que te vaya muchas bien. gracias. Seguimos en contacto. Adiós.